Vamos a darle bienvenida, don Eduardo, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. A quienes siguen La Razón Radio, un gusto estar con ustedes. Para nosotros es el gusto, don Eduardo, y seguramente también para la gente que nos sigue. ¿Cómo está viendo esta situación, don Eduardo? Estamos terminando el año, no hubo elecciones finalmente, no vamos a tener nuevos jueces el 3 de enero. ¿Qué va a pasar aquí? Con Rubén nos preguntábamos todo el tiempo eso, entendemos que la gente también debe estar preocupada. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto, don Eduardo, para comenzar la entrevista? Bueno, yo comparto con ustedes esta preocupación y con los ciudadanos que nos siguen a diario. Se trata, y lo dije hace poco, de una crisis no solamente coyuntural o política, es una crisis de Estado. Estamos frente a una situación en la cual se está poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática, en tanto esta maquinación, no puedo llamar de otra manera, que se ha hecho entre una fracción de la Asamblea Legislativa y el propio Tribunal Constitucional, y posiblemente alentado por intereses político-partidarios, está restringiendo el derecho ciudadano de participar en la conformación de los órganos de poder público, así como los bolivianos elegimos a senadores y diputados. La Constitución nos ha dado el derecho de conformar los altos tribunales eligiendo o siendo candidatos, y como una consecuencia directa se configura un servicio judicial que debe estar accesible, debe ser imparcial y debe ser eficiente. Estos dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el ordenamiento de derechos humanos que tiene preponderancia en el orden interno, está consagrado también por el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Fundamentales. Esto es muy serio y estamos a tiempo todavía de encontrar unas salidas para que no sea esta crisis la que marque una gestión, la del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca, teñida por un tema tan sensible. Don Eduardo, estamos prácticamente viendo, nosotros haciéndole seguimiento, a ver cómo en la Asamblea Legislativa están queriendo manejar el tema. Hay ideas, por ejemplo, esto de que el Tribunal de Justicia de Chuquisaca se quede a cargo cuando ya no hayan otras autoridades. Otros dicen, hagamos un sorteo para ver que se queden nomás algunos un tiempo, en fin. ¿Cómo ve eso, don Eduardo? ¿Hay alguna posibilidad o qué posibilidad se le puede dar en este momento como certeza a la población en qué va a quedar la justicia a partir del 3 de enero? Bien, hay que destacar que esta crisis se inicia, como lo señalé anteriormente, por una suerte de concierto entre ciertas autoridades legislativas y el propio tribunal, ya en marzo de este año, cuando se plantea un amparo que es atendido por una sala constitucional del Beni que hasta hoy no tiene solución. Tampoco las consultas ni las ampliaciones de consulta formuladas por el propio Tribunal Supremo, es decir, hay un concierto para dilatar que ha logrado su resultado. Ahora bien, se trata de un tema esencialmente político-institucional. A mi juicio, no puede descartarse ninguna de las iniciativas que se han venido tomando en tanto no tengan un respaldo político institucional, idealmente de consenso, que legitime cualquier solución a este impasse, a esta dificultad que se ha producido. Yo celebro, he escuchado en las últimas horas que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, está convocando a alguna suerte de cumbre o de reunión para tratar este tema. Creo que ese es el camino para encontrar una solución que, a mi juicio, debe partir con algunas premisas. La primera es que no es posible ratificar ni prorrogar un minuto más de vigencia de la autoridad de aquellas personas que fueron elegidas hace 6 años y cuyo mandato termina este fin de año.
Las alternativas también, a mi juicio, deberían pasar por respetar el derecho ciudadano de elegir a nuevas autoridades. Yo no favorezco unas alternativas que privilegien una suerte de sorteos o menos interinazgos que deslegitiman o deslegitimarán decisiones que vayan a tomar esos ciudadanos ungidos temporal o provisoriamente. Lo que puede tal vez trabajarse es una suspensión de plazos por no más de un par de meses, a lo sumo 3, tiempo durante el cual deberían celebrarse con agilidad, con eficacia estas elecciones. Hay que destacar que este conjunto de magistrados, esos 23 ciudadanos distribuidos en los tribunales, no resuelven al año ni el 2% de los casos judiciales del país. Y en todo caso, los plazos en los que los ciudadanos, o los plazos que los ciudadanos deben esperar para conocer sus causas, toman entre un año o 3, 4, tienen unas agendas pendientes muy largas, de manera que no sería la primera vez de que se suspendan unos plazos hasta que se reemplacen esas vacancias que se van a producir esta vez. Ese es mi criterio y creo que sería la mejor forma de avanzar junto con una decisión política que acompañe el inicio de una reforma estructural del sistema que hace muchos años ya hace crisis, y el gobierno de Arce Catacora no pone el menor interés en atender este clamor ciudadano de empezar una reforma que es cada día más urgente. Eduardo, ¿hay una salida constitucional a este embrollo, a este caos que ha generado la indecisión de la Asamblea Legislativa y las trabas del Tribunal Constitucional en relación a las elecciones judiciales? Porque nosotros cuestionábamos, por ejemplo, que pudieran sortearse a magistrados actuales para que pudieran ampliar su mandato, o en su caso podría subordinarse la gestión de la justicia a personal subalterno. A ver, vamos a aclarar. Primero, yo parto de la idea de que ese mandato termina a fin de año, el día 31 de diciembre, y ninguna decisión que asuman estos tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá tener efecto alguno porque ese tribunal ha invalidado su legitimidad de control judicial de la constitucionalidad, primero al demorar de manera absolutamente injustificada la atención de aquellas consultas y recursos que más bien se han convertido y han develado su intención de demorar el proceso. Y segundo, que no es menor, que la Constitución prevé que ningún servidor público, y obviamente menos un juez, puede actuar y menos pronunciarse cuando concurra un conflicto de intereses. Este es el caso. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, tienen un interés propio en prorrogar su propio mandato. Entonces, las decisiones en las que fincan tal vez alguna esperanza de prórroga, a mi juicio, no serían válidas y carecerían de legitimidad. Ahora bien, una salida constitucional es la que señala la propia Constitución. Ninguna otra tendría mayor validez que aquella que está establecida en la Constitución, y no es otra que celebrar elecciones de manera inmediata, y ese periodo durante el cual se celebren simplemente hay una suspensión de plazos que debe ser parte de la norma de una emergencia, pero que no genera un vacío institucional de poder, sino una suspensión en tanto se cumpla la elección. Ninguna otra solución, a mi juicio, podrá resolver de manera legítima y dando certeza, seguridad jurídica a los ciudadanos. Yo creo que es un tiempo de conciliación política, de tener una altura de miras para que los 4 órganos de poder cumplan con lo que señala la Constitución: cooperación y coordinación para salvar una crisis de Estado que no es menor. Háganlo. Yo aliento a la iniciativa de Andrónico Rodríguez para que puedan sentarse las cabezas de estos órganos de poder y encuentren una salida que le dará legitimidad a cualquier dificultad que hemos tenido que pasar estos días.
Eduardo, hubo una circunstancia parecida a la que estamos sufriendo, viviendo hoy los bolivianos con un vacío en los altos tribunales de justicia antes, cuando, por ejemplo, las autoridades judiciales eran elegidas por el poder político directamente. A ver, vamos a aclarar. Las autoridades judiciales no eran elegidas por el poder político directamente, Rubén. Había un mecanismo congresal que en su tiempo elegía una cámara, elegía a la de senadores, elegía vocales de cortes superiores y el Senado a ministros de la Corte Suprema. Y efectivamente eso ocurría así, tenía una altísima injerencia partidaria porque una simple mayoría podía elegir a magistrados. Se produjo, cuando hubo un retorno de la democracia, una reforma estructural que permitió que esa elección se produzca por 2/3 de votos del total de miembros del Congreso, de las dos cámaras reunidas. Eso permitió que por primera vez el año 99 se elijan a 7 magistrados de la Corte Suprema. Yo fui parte de esa elección. Y cuando me tocó llegar a la Corte Suprema había un rezago de 7 de 12 magistrados acéfalos, con un rezago de miles de causas que habían estado pendientes durante posiblemente 5 o 6 años, según iban produciéndose las vacancias. Entonces, no es la primera vez que hay demoras en el órgano judicial hoy día. Un ciudadano que apela tiene que esperar promedio 2 años que una Corte Superior le atiende su apelación, o posiblemente otros 2 o 3 que llegue a la Corte o al Tribunal Supremo. Entonces, los vacíos procesales siempre existieron y existirán. Sin embargo, yo quiero destacar que hay un precedente inmediato más similar o más equivalente a esto, cuando el año 2005 el propio Tribunal Constitucional declaró nula la convocatoria de elecciones generales para presidente, vicepresidente y miembros de las cámaras sobre pretexto de los escaños parlamentarios. Hubo necesidad de tomar decisiones de consenso político para sortear esa dificultad y llevar adelante el bien mayor, que era celebrar elecciones. Hoy yo equiparo esa situación del 2005 porque estamos frente también a un bien mayor, que es celebrar elecciones de jueces y que no puede improvisarse. Tenemos que seguir el camino de la Constitución. Eduardo, yo destaco y comparto con usted esto de que las elecciones judiciales no tienen que minimizarse. Y en todo este tiempo le digo, creo que eso es lo que hemos estado viendo. Yo le decía alguna vez a Rubén, no noto muy preocupado al ministro de Justicia, no noto preocupados a los asambleístas, ni siquiera al presidente de la Asamblea Legislativa. Al contrario, los notábamos siempre muy tranquilos, como si el tiempo no pasara. Y nosotros aquí, pero ya estamos en agosto, ya estamos en octubre, ya estamos en noviembre, y todavía veía esa pasividad entre nuestras autoridades y nos preguntábamos, parece que nadie quiere las elecciones judiciales. No sabemos por qué, pero parece que nadie comparte con nosotros esto, Eduardo. Nosotros lo vemos así, no sé cómo lo ve usted. No, yo comparto, pero agregaría que esta es una omisión de preocupación política que la encabeza Luis Arce Catacora, David Choquehuanca e Iván Vima Magne, porque son esas 3 autoridades las que deberían haber puesto el impulso para que se cumpla una obligación constitucional de la Asamblea Legislativa. Al contrario, yo he advertido que el ministro ha hecho coro con las iniciativas de primero ir por las consultas al tribunal, que ciertamente está en concierto con esta dilación del ejercicio de un derecho ciudadano. Aquí el tema no es solamente del MAS o de la oposición o de determinados sectores. Estamos frente a una restricción del derecho ciudadano de conformar un órgano de poder que debe garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Nada más y nada menos. Esta es una crisis que afecta al sistema de derechos humanos, que debería estar garantizado
por este mecanismo constitucional. Y por eso yo invoco a que antes de que termine el año salvemos esta situación con una cumbre o una reunión en la cual estos órganos de poder muestren su disposición de honrar la Constitución. Eduardo, en el ánimo de que reflejaba Antonio, también comentábamos nosotros, ¿a qué órgano del Estado le interesará prorrogar el mandato de las autoridades electas en 2017? ¿A la Asamblea Legislativa, al órgano ejecutivo, al propio Tribunal Supremo de Justicia o al propio Tribunal Constitucional? ¿Por qué se han tardado tanto cada una de estas instituciones en resolver el problema y en no viabilizar las elecciones? ¿Por qué el Tribunal Constitucional se da todo el tiempo necesario para decir, después de 3 meses, lo que no esperábamos los bolivianos, se suspende todo el proceso de las elecciones judiciales? ¿Cuál será el interés? ¿A qué órgano le interesará? ¿Tiene alguna percepción, Eduardo? Sí, por supuesto. Yo resiento, y no ahora, sino hace muchísimos años, la necesidad de clarificar lo que es el control judicial de la constitucionalidad. Esta figura tan importante que es el Tribunal Constitucional se ha convertido en un instrumento de conveniencia política, porque puede resolver situaciones que saltan la atribución legislativa o de otros órganos de poder para atender situaciones que lamentablemente nos han generado crisis políticas de gran envergadura. Por ejemplo, la decisión de ese Tribunal Constitucional de autorizar la reelección indefinida como derecho humano, lo que fue desmentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El comunicado de ese Tribunal Constitucional de declarar lícita el gobierno transitorio de Yanine Áñez, el silencio de ese Tribunal Constitucional frente al abuso de la detención preventiva, o la decisión de ese Tribunal Constitucional, por ejemplo, hace pocos meses, de limitar el ejercicio de las interpelaciones como forma del control de pesos y balances entre órganos de poder público. Entonces, el interés político de controlar ese órgano, esa fracción del órgano judicial, algunos creen que es un órgano, un tribunal autónomo, pero es parte de esta renovación, es evidente. Lo que el país necesita son tribunales imparciales que no se presten, como se han venido prestando, ya sea por acción u omisión, a afectar los derechos ciudadanos o la seguridad jurídica. Yo entiendo, es mi percepción, de que el gobierno quiere mantener el control que lo tiene sobre ciertas decisiones del Tribunal Constitucional. Es evidente la última, de la suspensión de las interpelaciones u otras, y esa no me parece una forma muy leal con los ciudadanos de hacer política. Los partidos deben levantar las manos sobre la tentación de actuar sobre los tribunales de alta jerarquía o cualquier juez. No me parece razonable y creo que es parte de la reforma estructural pendiente. Eduardo, ahora si no podemos llevar adelante unas elecciones judiciales, parecería imposible pensar en encaminar un proceso de transformación de la justicia, eso de lo que tanto estamos hablando, va a ser bien difícil. ¿Qué opina usted? O de repente esta cumbre a la que se ha convocado y que podría poner solución a esto de las elecciones judiciales, también podría ser el punto de partida para comenzar ya a pensar en serio en cambiar nuestro sistema de justicia, Eduardo. No es imposible, no es difícil. Todo parte de voluntad política. Yo creo que la hubo al principio del mandato del presidente Arce y también la hubo en algún momento del propio presidente Evo Morales. Lamentablemente, quienes han operado en su tiempo en el Ministerio de Justicia y hoy lo propio, creen que el tema pasa por conducir unas cumbres cuya realización es de dudosa eficacia. Yo creo que una reforma judicial integral, estructural, pasa por una cantidad de
de pasos muy posibles, factibles, pero sobre todo marcados por la voluntad política de consenso. Yo creo que ninguna fracción de los partidos y de los movimientos sociales o de la ciudadanía se opondría a que el gobierno y los órganos de poder y la oposición lancen un proceso integral de reformas judiciales que partan por medidas urgentes, y una de ellas es precisamente conducir las elecciones, y no creo que sea imposible. Todo está en la voluntad política. Entendiendo esto, Eduardo, ¿es posible salvar entonces las elecciones judiciales con voluntad política? ¿Qué sugiere usted, conociendo ya su papel de ex magistrado, como también ex titular de la Corte Suprema, que podría resolver esta situación? ¿En qué ítems, por ejemplo, tendría que actuarse? Yo voy a replicar lo que dije hace un momento, y fue tal vez la experiencia más difícil que tuve que sortear cuando me tocó ser presidente de la República. En determinado momento se puso en riesgo la celebración de elecciones, y por una decisión del Tribunal Constitucional, frente a esa dificultad, a ese vacío de aparente legalidad que había para celebrarlas, el Poder Ejecutivo tomó una iniciativa que era sortear esa distribución de escaños que no quería cumplir el entonces Congreso a través de una ley. Se emitió un decreto que cumplió con esa distribución, y luego se forjaron acuerdos políticos con cada uno de los candidatos, y al final la Corte Electoral de entonces también entró en razón para celebrar de todas maneras esa elección. Fue un concierto de voluntad política que nos permitió salvar el bien mayor que era celebrar esas elecciones. Hoy día, guardando las diferencias, si el presidente Arce o el presidente del Senado, idealmente el vicepresidente Choquehuanca, quien conduce el órgano más representativo y plural de los 4 órganos, convocara una mesa en la cual debatan y encuentran soluciones, yo creo que es perfectamente posible. Yo no he advertido, lamentablemente, desde los actos del año 19, que la clase política haya mostrado una voluntad de sentarse en una misma mesa, y más bien han trasladado muchas de esas sus diferencias a los tribunales, a los enjuiciamientos recíprocos que hubo en la época de Yanine Áñez. Hoy los hay en el gobierno de Arce Catacora, pero a mi juicio la justicia no es la que va a resolver toda esa polarización que se produjo. Entre otras cosas, hay que debatir que la justicia tiene que tener un carácter transicional, pero ese es un debate que habría que abrirlo en otro momento. Eduardo, ahora, si bien esto está en la esfera política, está esperando de alguna decisión de nuestras autoridades, en fin, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿quiénes son los más afectados? Usted nos hablaba incluso de los derechos humanos de las personas. ¿Cómo podemos resumir eso? ¿Quién es el afectado en este momento, Eduardo? Mire, yo le voy a dar un dato bien concreto. Bolivia tiene un registro de cerca de 16.000 o 17.000 presos preventivos, ciudadanos cuya inocencia se presume mientras no se demuestre lo contrario, y que debían estar favorecidos con tener su debido proceso en libertad. Su detención es la excepción, así lo dice la norma procesal, lo dice la Constitución y la Convención de Derechos Internacional. Pero ¿qué es lo que sucede? El desvarío, el abuso que hay, y sobre todo el silencio del Tribunal Constitucional, ha permitido que el sistema penal en Bolivia convierta la detención preventiva en la regla y no en la excepción. Los primeros afectados de esta inconducta de los altos tribunales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, es que tengamos un sistema represivo, inquisitorial, que permite que cualquier acusación con enorme facilidad pueda llevar a un ciudadano o ciudadana a la cárcel. Es muy fácil poner a la gente entre rejas.
¿Hemos tenido algún problema con la comunicación? No lo Los estamos... que están persiguiendo. Le voy a pedir, por favor, don Eduardo, toda la última parte no la hemos escuchado muy bien, hemos tenido problemas con la comunicación. Si nos puede repetir, por favor. Sí, en dos palabras, los principales o los más visibles afectados son los detenidos preventivos, a mi juicio, en un abuso de poder, porque la detención preventiva es excepcional, no es la regla. Ciudadanos que acuden a tribunales en pos de resolver sus diferencias, pero no tenemos un sistema efectivo y menos imparcial. El Consejo de la Magistratura hace algunos meses daba cuenta que en Bolivia hay cerca de 700.000 expedientes pendientes y demorados. Estas dos cifras, 17.000 presos sin condena o 700.000 expedientes con demora, son la respuesta más objetiva que le puedo dar.